El sol del final del verano se aferraba a las montañas Dragún como una fiebre obstinada. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El calor hacía temblar el aire sobre las laderas de granito, y los altos pinos parecían bailar bajo el resplandor dorado. En un claro cercano al risco, 20 guerreros de la tribu Chiricahua formaban un círculo solemne. En el centro, Kael Reddin tenía las muñecas atadas con correas de cuero crudo que le mordían la piel. Su cabello negro, suelto y empapado en sudor, le caía sobre el rostro. Tenía unos 30 años, los hombros anchos, el cuerpo curtido por años de montar, rastrear y pelear, pero ahora permanecía quieto, con la cabeza erguida, desafiando con la mirada a los que lo acusaban. El más anciano del grupo, Elder Orren Boss, dio un paso al frente. Su rostro estaba tallado por el viento y el tiempo, con arrugas profundas desde los pómulos hasta la mandíbula. En su mano sostenía el bastón de guerra, un trozo de madera envuelto en cuero y cuentas de colores, símbolo del juicio del consejo. «Llevaste a nuestros hermanos hacia los soldados», dijo con voz grave que resonó en el silencio. Los jinetes blancos conocían el sendero que ellos tomarían. 6 no regresaron, añadió el anciano. La mandíbula de Kael se tensó. «No guié a nadie, solo fui a buscar agua», respondió firme. Un murmullo recorrió el círculo de hombres, pero nadie habló. El rumor de la traición se había extendido como fuego en la hierba seca, alimentado por el miedo y la pérdida. La mirada del anciano no titubeó. «Tomaste monedas de ellos. Lo he oído». «No tomé ninguna. Lo que tengo lo gané con mis manos y mis cacerías». El bastón golpeó la tierra. «No podemos cargar con una víbora en la cesta. No volverás a nuestras hogueras». Los ojos de Kael recorrieron los rostros conocidos. Primos, tíos, hombres con los que había casado. Ninguno dio un paso al frente. Su joven primo Finn Reddin desvió la mirada, y ese gesto dolió más que las cuerdas que lo sujetaban. 2 guerreros se colocaron detrás y lo empujaron hacia adelante. Kael no se resistió. Luchar solo les habría dado motivo para golpearlo. Lo llevaron por un sendero estrecho hasta el borde del acantilado, donde el aire era fino y olía a savia. El claro se abría alrededor de un enorme pino de corteza rojiza. Las raíces se aferraban a la roca como garras, dominando un mar de piedras y arbustos grises. Lo empujaron contra el tronco y lo ataron también al pecho. Respiraba con calma, aunque sentía la sangre detenerse en sus manos. Uno de los jóvenes guerreros, Jeb Tanner, se acercó con un cuchillo delgado. Sin decir palabra, le hizo un corte en el antebrazo, lo justo para que brotara la sangre. Corrió por su piel en delgados hilos oscuros, cayendo sobre la tierra seca. El joven sonrió con crueldad. «Los lobos lo olerán», dijo en apache. Kael lo miró sin pestañear. «Y tal vez huelan tu miedo cuando duermas». La sonrisa del joven desapareció. Dio un paso atrás. Los demás guardaron silencio. Dejaron una pequeña bolsa vacía al pie del árbol, como si fingieran ofrecerle agua o comida. Luego, uno a uno, se alejaron por el sendero, sus sombras alargándose bajo el sol poniente. Kael escuchó hasta que sus pasos se perdieron en el viento. Probó las ataduras, sintiendo cómo el cuero le cortaba la piel. Las cuerdas estaban tensas, húmedas por su propio sudor y la resina del árbol. Apenas podía moverse un centímetro. Entonces el viento cambió, trayendo consigo un olor seco y salvaje. Y bajo él, un aroma que conocía demasiado bien. Lobo. Giró la cabeza antes incluso de oírlo. Un aullido largo y grave se elevó desde las llanuras, respondido enseguida por otro más cercano. Los ecos se entrelazaron como una canción oscura entre las rocas. Kael cerró los ojos un instante. Sabía que los lobos cazaban mejor cuando la luz se apagaba. Primero llegarían al olor, luego a la sangre. Apretó los pies contra las raíces, intentando aliviar la presión del cuero.
La resina del pino se mezclaba con el cobre de su sangre, llenando el aire de un olor denso. El sol se hundía tras las colinas, y las sombras trepaban lentamente por la ladera. En la penumbra, un leve movimiento llamó su atención. Una figura gris se deslizaba entre las rocas, y luego otra. La manada del Ridgeback se estaba desplegando, rodeándolo en un arco silencioso. Avanzaban con las cabezas bajas, las orejas tensas hacia adelante. El más grande, de hombros anchos y pelaje pálido, no apartaba los ojos de él. Kyle conocía bien ese patrón. No atacarían de inmediato. Primero probarían, girando en círculos, dejando que el olor del miedo llenara el aire. Una gota de sudor resbaló por su sien, no por temor, aún no, sino por el esfuerzo de mantenerse inmóvil, conservando cada aliento de fuerza. Si los lobos se acercaban demasiado pronto, necesitaría cada segundo de calma. Un tercer aullido resonó, más cercano esta vez, rebotando entre las paredes del cañón. El sonido lo envolvió, como si el mismo aire lo cazara. La noche descendía rápido, trayendo consigo a los asesinos. Kyle apretó las manos contra el cuero crudo hasta sentir cómo ardía la piel. El cielo pasó del dorado al violeta oscuro, y las sombras se espesaron en los bordes del claro. Entonces, entre el murmullo del viento, escuchó otro sonido, débil al principio. Un golpeteo hueco, golpes rítmicos sobre la tierra. Su cabeza se volvió hacia el sendero, el corazón acelerándose. La manada también lo oyó. Las orejas se alzaron, el paso se detuvo, los hocicos husmeaban. El sonido se hizo más claro. Cascos de caballo, cuero que crujía, el leve tintineo de un estribo. Kyle no gritó. No sabía quién se acercaba, ni qué harían si lo encontraban así. Los lobos se inquietaron, alternando la mirada entre él y la dirección del sonido. Los cascos se acercaron más. Entonces, una voz de mujer sonó firme, tranquila. «Despacio, muchacha». El lobo alfa mostró los colmillos. De la senda apareció la silueta de una yegua color avellana que avanzaba con paso seguro. Su jinete, erguida en la silla, llevaba el ala del sombrero baja contra la luz del atardecer. Un rifle descansaba en la funda del sillín, pero su mano derecha ya estaba sobre la culata, como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Lila Boone tiró de las riendas y se detuvo. Ante ella, la escena era clara. Los lobos, el hombre atado al pino. La yegua relinchó, percibiendo el olor salvaje. Los ojos de Lila recorrieron el lugar con rapidez, calculando. Kyle la observó sin moverse. En su rostro no había miedo, solo determinación. Desmontó con un movimiento ágil, las botas golpeando la tierra. Los lobos se tensaron, dudando ante la intrusa, pero sin huir aún. El más grande, el de pelaje pálido, se mantuvo firme a pocos pasos de Kyle. «Quieto ahí», dijo Lila, no para los lobos, sino para él. Sacó la Winchester del estuche y con un movimiento fluido, armó el rifle. El clic metálico retumbó contra las piedras. El lobo más cercano se detuvo en seco. Lila se arrodilló a medias, apoyando el cañón. El primer disparo rompió el silencio, levantando polvo frente a las patas del alfa. El animal retrocedió un instante, gruñendo, pero no se fue. «Testarudos», murmuró. Accionó la palanca otra vez, cargando otra bala. Esta vez apuntó unos centímetros a la izquierda de la cabeza del lobo, y disparó. La bala golpeó una roca, lanzando chispas y un eco que retumbó entre los pinos. Los lobos más jóvenes se dispersaron, con las colas bajas, perdiéndose entre los arbustos. Pero el líder se quedó, girando lentamente en semicírculo, los ojos fijos en Kyle, como sopesando su suerte. Lila se incorporó, el rifle aún en alto. «Vamos, largo de aquí», ordenó con voz baja, firme. El lobo giró las orejas, olfateó el aire y, tras un gruñido corto, se internó en la oscuridad siguiendo a los suyos. El claro quedó en silencio. Solo se oía el gemido del pino bajo el viento. Lila colgó el rifle al hombro y se acercó a Kyle.
De cerca vio las cuerdas incrustadas en sus muñecas, el corte en su antebrazo, la savia pegajosa en la espalda. El aire olía a sangre, resina y a la huella salvaje de los lobos. ¿Quién te hizo esto?, preguntó. Los labios de Kael se curvaron apenas. ¿Importa ahora? Ella lo observó un segundo. Luego sacó el cuchillo de desollar del cinturón. Supongo que no. El filo se deslizó bajo el primer nudo. Trabajó rápido, con movimientos precisos, sin apartar la vista de las ataduras. La cuerda cedió con un chasquido seco. Lila la retiró del pecho y se movió detrás de él para soltarle las muñecas. Has perdido sangre. No tanta como para detenerme. El último nudo se soltó y las manos de Kael cayeron pesadamente a los costados. Las movió, sintiendo el hormigueo del retorno de la sangre. Le dolían los hombros por la tensión. Lila dio un paso atrás, dejándole espacio. ¿Puedes caminar? Kael rodó un hombro, probando el equilibrio. Puedo caminar. Bien, no queremos que vuelvan a rodearnos. Los lobos son como los hombres. Si les das tiempo para pensar, regresan. Lila Boone recogió su rifle, manteniéndolo en la mano derecha mientras lo guiaba hacia la yegua. El animal lo miró con desconfianza, las orejas moviéndose inquietas al captar su olor. Lila acarició su cuello. Tranquila, Belle. No te hará daño. Kael Redding apoyó una mano en el pomo de la silla y montó detrás de ella. La cercanía era inevitable. El sendero era demasiado angosto para cabalgar separados. Su mano izquierda se aferró al pomo. La derecha descansó sobre el muslo. Lila dio una leve presión con las rodillas, y Belle avanzó. El sonido de los cascos retumbaba entre las piedras, alejando el eco de los lobos y del peligro. Sobre ellos, el cielo se oscurecía, tiñéndose de un azul profundo que pronto se rendiría ante la noche. Durante la primera milla, nadie habló. Lila mantenía la vista fija al frente, revisando cada curva del camino, cada piedra suelta. Montaba como quien conoce la tierra a fuerza de vivirla. «Estabas lejos de cualquier ayuda», dijo al fin. «No buscaba ayuda». «Entonces, ¿qué buscabas?» La respuesta tardó. «Agua». «¿Verdad? Y al hombre que me quitó ambas cosas». Lila apretó los labios, conteniendo la pregunta que quería hacer. Reconocía esa mirada, la de quien carga una historia que todavía sangra. El sendero descendía hacia un cauce seco, donde el aire se volvía fresco y olía a tierra húmeda. Entre los álamos, las hojas susurraban suavemente. Los cascos chapoteaban en el barro, el sonido rompiendo el silencio. Cuando subieron de nuevo por la ladera, las primeras estrellas asomaban. Lila señaló hacia una hondonada entre dos colinas. «Medio kilómetro más. Mi lugar está del otro lado». «¿Vives sola?» «Sí». Menos discusiones así. Kael dejó escapar un gruñido bajo que podía haber sido un acuerdo. El último tramo serpenteaba entre rocas de granito, bañadas por la luz pálida de la luna. Al llegar a la cima, Lila detuvo la yegua y señaló hacia el valle. Abajo, una linterna brillaba en la ventana de una pequeña construcción de piedra y madera, junto a un corral cercado. «Ese es el Red Hollow Post», dijo. «Tienes agua, comida y un rincón del suelo para pasar la noche. Después, ya veremos». Descendieron hacia el valle. Belle apresuró el paso al percibir el olor familiar del hogar. Lila desmontó primero, ató las riendas al poste y le indicó hacia la puerta. «Adelante. Yo me encargo del caballo». Kael dudó un instante antes de entrar. El interior estaba tibio, con un fuego tenue en la chimenea de piedra. Una mesa ocupaba el centro del cuarto, 2 sillas, algunos estantes con platos de hojalata, frascos de frijoles y sacos de harina. Lila entró poco después, dejando el rifle apoyado cerca, pero al alcance de la mano. Colocó una taza de agua sobre la mesa. «Bebe despacio. Si lo haces de golpe, lo lamentarás».
Kael bebió con cuidado. El agua sabía a piedra y frescura. Descendió por su garganta como algo valioso. Lila lo observaba por encima del borde de su propia taza. «Dormirás aquí esta noche. Mañana me contarás por qué estabas allá arriba con los lobos de compañía. ¿Y si no quiero hablar?» «Aún así tendrás desayuno», respondió sin titubear. «Pero tendré mi rifle un poco más cerca». Kael dejó la taza sobre la mesa. Justo. Afuera, el viento cambió de dirección, trayendo un aullido lejano, prolongado. Kael miró hacia la puerta y luego hacia ella. «No se rinden fácilmente». «Ni yo tampoco», dijo Lila avivando el fuego. «Estás a salvo aquí, por ahora. Pero la seguridad nunca dura, Kael Redding, recuérdalo». Se movía con la calma práctica de quien ha aprendido a arreglársela sola. No le preguntó si tenía hambre. Simplemente puso una olla de hierro sobre las brasas, echó un puñado de frijoles secos y los cubrió con agua. Agregó una pizca de sal y sacó un pedazo de pan de maíz envuelto en tela. Kael se quedó de pie junto a la mesa, observando. Todo era sencillo pero ordenado. Un soporte de monturas, unas botas alineadas junto a la puerta, una Winchester a mano cerca del fogón. No había adornos ni retratos, solo lo esencial. «Puedes sentarte», dijo ella sin mirarlo. Él arrastró una silla y se sentó, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Las heridas aún escocían, pero mantuvo las manos relajadas. Notaba que ella lo vigilaba de reojo, como se observa a un caballo que aún no ha sido domado. Lila sirvió los frijoles en un cuenco de hojalata y colocó frente a él una porción de pan de maíz. «Despacio», dijo Lila Boone, observando cómo comía. «Pareces no haber probado bocado en 2 días». Kael Redding no discutió. Tomó cucharadas pequeñas, dejando que el caldo tibio se asentara en su estómago. Los frijoles eran sencillos, pero tenían el sabor ahumado del tocino salado. Rompió un pedazo del pan de maíz. Estaba seco, pero llenaba. Lila comía de pie junto al mostrador, la espalda en parte vuelta hacia él. Kael comprendió que no era por desinterés. Le estaba dando espacio, permitiéndole comer sin sentirse observado. Cuando terminó, ella tomó el cuenco, lo dejó en el barreño y volvió a llenar su taza de agua. «Deberías limpiar esas heridas antes de acostarte. Hay una palangana y un poco de jabón carbolizado en el estante, junto a la puerta». Kael asintió y, sin decir palabra, se levantó. El agua en la palangana estaba fría al tacto. Lavó sus antebrazos, apretando los dientes cuando el jabón ardió en la piel abierta. Trabajó con calma, secándose luego con el paño áspero que colgaba al lado. Cuando giró, la encontró mirándolo, apoyada contra el mostrador, los brazos cruzados. «Soportas bien el dolor», dijo ella. «He tenido práctica». «Lo imagino». Una corriente de aire se coló bajo la puerta. Lila fue hasta allí, revisó el pestillo y bajó la barra pesada. «Puedes tomar la cama. Yo me quedaré en la silla, junto al fuego». «No es necesario», respondió él. Sus miradas se cruzaron. En la de ella había un leve reto. «Mi casa, mi decisión». Kael levantó las manos en señal de rendición. «Entonces tomaré la cama, solo por esta noche». Lila sacó una colcha doblada del estante y se la entregó. «La habitación está por ahí», indicó con un gesto de cabeza. Kael entró en el pequeño dormitorio. La cama era angosta, pero estaba bien hecha. El cubrecama, gastado por los años, olía a algodón y sol. En un estante había una linterna, unos pocos libros y una caja de cartuchos. La ventana estaba cubierta con un trozo de arpillera. Dejó la colcha y regresó al salón. Lila estaba alimentando el fuego, bajando las llamas para mantener el calor durante la noche. «Mantienes el rifle cerca», observó él, «y tú mantienes los ojos abiertos. Parece que ambos somos criaturas de costumbre». Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Kael. «La costumbre te mantiene con vida». «Así es». Ella se acomodó en la silla, una bota apoyada en el borde del hogar, la Winchester al alcance de la mano.
Duerme. Aquí el amanecer llega temprano. Kael se tendió, cubriéndose con la colcha. El olor del humo y el algodón seco lo envolvía. Se recostó de lado mirando hacia la puerta, donde la silueta de Lila se recortaba a la luz del fuego. Afuera, el viento silbaba entre los enebros, acompañado del crujido del portón del corral. A lo lejos, un aullido solitario se alzó y se desvaneció. Lila no se movió, pero Kael notó cómo inclinaba apenas la cabeza. También lo había escuchado. Las horas pasaron entre sueños livianos. En algún momento, Kael despertó al oírla moverse, no con inquietud, sino con propósito. Ella abrió la puerta con cuidado y salió al exterior. Por la rendija, él alcanzó a verla, de pie frente al corral, escudriñando la oscuridad con el rifle en la mano. Permaneció allí un buen rato antes de volver a entrar. Cuando la luz de la mañana se filtró por la arpillera, Kael ya estaba despierto. Se levantó en silencio y la encontró junto al fogón, friendo tocino en una sartén de hierro. «El café está ahí», dijo ella, señalando una vieja cafetera de esmalte sobre el mostrador. Él se sirvió una taza, el vapor amargo le rozó el rostro. «Saliste anoche. Algo se movía cerca del corral. Quizá nada». Lila sirvió el tocino en un plato, agregó 2 bizcochos y lo puso sobre la mesa. «Come. Luego me dirás lo que necesito saber». Kael partió un bizcocho. El vapor subió del centro tierno. «¿Y qué es lo que necesitas saber?» «Si habrá problemas llegando por mi camino, buscándote». Kael bebió un sorbo de café. «Es posible. Entonces más vale estar preparados». Se miraron por encima de la mesa. En el gesto firme de Lila no había temor. Pelearía si era necesario. Ella asintió brevemente. «Después del desayuno puedes ayudarme con la cerca. Te servirá para quedarte quieto. Y a mí, para mantener a mis caballos donde deben estar. Mientras trabajamos, puedes pensar cuánto quieres contarme». Kael arrancó otro pedazo de pan, sonriendo apenas. «Quizá te cuente más de lo que quieres oír». Lila casi sonrió también. «Lo dudo». Afuera, el aire de la mañana era fresco, con ese tono pálido que anuncia el calor que vendrá. Kael Redding siguió a Lila Boone hasta el corral, mientras el olor a tocino aún flotaba en el aire. El día apenas comenzaba, y con él, esa alianza frágil que ambos intentaban sostener. A media mañana, el sol ya había evaporado el rocío que cubría la hierba junto al cauce del Red Hollow Post. Lila aflojaba una tabla del cerco mientras Kael la sostenía firme. Sus manos se movían seguras, a pesar de las marcas de cuerda que aún cruzaban sus muñecas. «Has hecho esto antes», dijo ella, clavando un clavo en la nueva viga transversal. Kael encogió un hombro. «A los caballos no les importa si un hombre es inocente o culpable. Las cercas los mantienen vivos, igual que a nosotros». Lila estuvo a punto de preguntar qué quería decir, pero el chillido agudo de un halcón la interrumpió. Alzó la vista, buscando en el cielo despejado, y vio al ave girar sobre la cresta. Algo se movía allá arriba, demasiado lejos para distinguir, pero lo suficiente para erizarle la piel. Kael también lo notó. Se enderezó, alzando la mano para cubrirse del sol. «Jinetes», murmuró tras un momento. «2. Mantienen distancia». Lila dejó el martillo a un lado. «¿Vecinos?» Él negó con la cabeza. «No del tipo que viene a pedir azúcar». Los jinetes se quedaron lo justo para hacerse notar. Y luego giraron hacia la otra ladera, perdiéndose tras la colina. Lila lo siguió con la mirada, sintiendo un nudo formarse en el estómago. «¿Esperas compañía?» «No de la buena», contestó él. Terminaron la cerca en silencio, revisando la cresta de tanto en tanto. Al acabar, Lila encabezó el camino de regreso a la casa. Dentro, dejó su Winchester sobre la mesa. «Si esos hombres venían por ti, más te vale contarme por qué. No me gustan las sorpresas». Los ojos de Kael se detuvieron en el rifle. «No me creerías, aunque te lo dijera». «Inténtalo».
Kyle se apoyó en el marco de la puerta cruzando los brazos. Hace 3 semanas, un comerciante blanco llegó a nuestro campamento con un carro lleno de rifles. Dijo que eran regalos. Nuestro jefe los rechazó. Dijo que olían a problemas. 2 noches después, esos rifles aparecieron en mi tienda. Nunca los toqué, pero el consejo del clan decidió que yo había hecho un trato con el comerciante. La mirada de Lila se agudizó. ¿Y tu sentencia fue? Atarme a un árbol fuera del cañón. Que los lobos hicieran el resto. Ahí fue donde me encontraste. Lila lo observó largo rato. Eso es una condena de muerte. Lo sé. Y eso querían. ¿Crees que el comerciante te tendió una trampa? Sí. Pero probarlo no importa. Mi gente ya decidió que soy culpable. Ella pensó en eso mientras servía 2 tazas de café. ¿Y los jinetes de esta mañana? Podrían ser los hombres del comerciante, o alguien de mi propio pueblo, enviados para terminar lo que empezaron. Bebieron en silencio. No era una calma cómoda, pero tampoco hostil. Era la tensión de 2 personas calculando qué hacer después. Al mediodía, Lila ensilló a Bell y ató unas alforjas al costado. Necesito ir al pueblo por harina y aceite para lámparas. ¿Vienes? Kyle dudó. Si nos observan, 2 cabalgando juntos llamarán más la atención. Entonces quédate aquí. Cierra bien las puertas. Si alguien se acerca, asegúrate de que vea ese rifle antes que tu cara. Lila se alejó, dejando a Kyle en el umbral con la Winchester cruzada en el brazo. El camino al pueblo estaba tranquilo hasta la última curva antes de llegar a la calle principal. Desde allí vio 2 caballos desconocidos atados frente a la cantina. Agachó la cabeza y fue directo a la tienda. «Buenos días, señor Harding», saludó. Lo de siempre, harina, aceite y una caja de cartuchos del 44. El tendero la miró con media sonrisa. ¿Esperando visitas? Solo quiero estar lista por si acaso. Al salir, los 2 forasteros seguían allí, recargados en la baranda, hablando en voz baja. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, la miró fijamente. «Tú eres Lila Boone, ¿verdad?» Lila se detuvo, con una mano aún en el saco de harina. ¿Quién pregunta? Buscamos a un apache. Dice llamarse Kyle Redding. Su rostro no mostró nada, aunque el corazón le golpeó el pecho. No conozco a nadie con ese nombre. El hombre sonrió con esa clase de gesto que dice que no te cree ni un poco. Si lo ves, dile que hay gente que quiere hablar con él. Lila pasó de largo sin responder. Cargó los víveres en las alforjas y montó a Bell, sintiendo que el peso de las miradas la seguía hasta que el polvo del camino la envolvió. Cuando Lila se montó, los hombres ya habían vuelto a su conversación, pero podía sentir sus miradas siguiéndola hasta que giró la esquina. No tomó el camino directo a casa. En lugar de eso, cruzó el cauce seco al sur del pueblo, avanzando entre los álamos hasta alcanzar su sendero desde la parte trasera del rancho. Kyle Redding estaba en el porche cuando ella regresó, con el rifle en la mano. «2 hombres en el pueblo preguntando por ti», dijo sin bajarse del caballo. Él no pareció sorprendido. ¿Uno con una cicatriz en la mejilla? Sí. Es uno de los hombres del traidor. El otro debe ser el que llevó los rifles a mi tienda. Lila desmontó con calma. Entonces ya saben que estás aquí. Así es. Ella desató el saco de harina y el aceite, los llevó adentro y los dejó sobre la mesa. ¿Y qué piensas hacer, Kyle? Porque si vienen hasta aquí, no bastará con quedarte parado luciendo peligroso. Tendrás que lograr que se vayan. Él apretó la mandíbula. Puedo hacerlo. Aquella tarde trabajaron juntos en el patio, apilando la leña y asegurando las puertas del granero contra el viento que empezaba a soplar. Lila notó más de una vez cómo Kyle lanzaba miradas hacia la cresta. Cerca del atardecer, una columna de polvo se alzó a lo lejos. 2 jinetes, otra vez, pero esta vez venían directo por el camino. Lila se adelantó al porche con la Winchester en las manos.
Kyle se colocó a su lado, su postura relajada, pero lista. Los hombres redujeron la marcha al llegar al portón. Wade Crow, el de la cicatriz, sonrió con descaro. «Queríamos tener una charla», gritó desde su montura. «Desde ahí está bien», respondió Lila, su voz firme y fría. Los ojos del hombre pasaron de ella a Kyle. «Tienes algo que no te pertenece, Boone». «No es algo», replicó ella, «y está bajo mi techo». La sonrisa de Wade se borró. «¿Ah, sí?» Kyle dio un paso adelante, apenas lo suficiente para hacerse notar. Si se acercan un paso más, no saldrán de aquí montados. Por un instante, nadie se movió. El otro jinete, un hombre de ojos entrecerrados y bigote caído, se inclinó hacia Wade y murmuró algo. El de la cicatriz escupió al polvo. «Volveremos», dijo, y giraron los caballos. Lila no bajó el rifle hasta que desaparecieron más allá de los álamos. Dentro, Kyle cerró la puerta y corrió la tranca de madera. «La próxima vez vendrán de noche». «Entonces estaremos listos», respondió ella. El viento azotó las ventanas, y a lo lejos, un aullido se extendió sobre las llanuras. Esta vez, ninguno fingió no escucharlo. Esa noche el aire no se calmó. Silbaba entre los álamos como un susurro cargado de advertencia, haciendo crujir las tablas del granero y lanzando puñados de polvo contra los cristales. Lila avivó apenas el fuego para mantener el calor sin proyectar luz al exterior. Kyle estaba sentado junto a la mesa, el rifle cruzado sobre las rodillas, limpiando el cañón con movimientos lentos y precisos. «¿Has disparado alguna vez en la oscuridad?», preguntó ella desde la estufa. «No por elección», contestó él. «Pero uno aprende». Lila acercó una olla de café a las brasas. «Esta noche quizá tengas que aprender de nuevo». Kyle levantó la vista hacia la ventana del oeste. La luna era apenas una uña plateada, pero suficiente para distinguir movimientos sobre la planicie. Montó el rifle, sus manos trabajando por instinto. Un sonido se filtró entre las ráfagas del viento. No era el golpeteo de cascos, sino un gruñido bajo, profundo, que rodaba cerca del suelo. «Lobos», dijo en voz baja. Lila se acercó a la ventana. Una sombra se movió junto a la cerca, luego otra. Las siluetas eran bajas, veloces, deslizándose entre la hierba. «Esta noche cazan cerca del rancho», murmuró. Kyle se incorporó, cargando cartuchos en el rifle. «Están furiosos, o huelen miedo». «De esta casa no», respondió ella, tomando su Winchester del rincón. Encendieron 2 lámparas, una junto a la ventana delantera, otra en la cocina, baja, para no delatar su posición. Afuera, los lobos comenzaron a rodear la propiedad. Sus ojos reflejaban la poca luz de la luna, como brasas pálidas. Kyle abrió la puerta con cuidado y salió al porche. Lila lo siguió, el rifle firme en sus manos. El lobo más cercano apareció entre la penumbra, enorme, de pelaje áspero y cuerpo fibroso. Se detuvo justo al otro lado de la cerca con la cabeza baja y la cola rígida. Kyle alzó su rifle, pero no disparó. «Muy lejos». «Espera». Los ojos de Lila rastrearon las sombras. Más figuras surgieron, 5, tal vez 6, extendiéndose en abanico, tanteando los límites del corral. No emitían sonido alguno, moviéndose como agua, sigilosos y precisos. Lila sintió el hormigueo en la nuca, ese que siempre precedía a un disparo. Entonces, desde más allá de los álamos, se oyó otro ruido, el leve crujir del cuero de una montura. Kyle se quedó inmóvil. «Eso no es un lobo». Lila apoyó el dedo en el gatillo. «Están usando a los lobos como distracción». 2 siluetas a caballo emergieron justo lo suficiente para ser vistas, manteniéndose en las sombras. Lila Boone reconoció los hombros anchos de Wade Crow incluso en la penumbra. No apuntó hacia él, sino al lobo que se había acercado más a la cerca, y apretó el gatillo.
El estampido del disparo rompió el silencio de la noche, y el animal cayó entre la hierba. Los demás se dispersaron, sus gruñidos reemplazados por aullidos asustados. Wade soltó una maldición, girando su caballo ante el caos repentino. Su compañero intentó seguirlo, pero el disparo de Kyle Redding tronó desde el porche, astillando el poste junto a la pierna del hombre. El jinete soltó un grito. Clavó los talones y ambos desaparecieron en la oscuridad. Los lobos no se fueron lejos. Comenzaron a dar vueltas justo fuera del cerco, atraídos por el olor a sangre del caído. Lila recargó sin apartar la vista. «Volverán a probar la cerca». Kyle bajó del porche, moviéndose hacia el corral. «Entonces no dejaremos que encuentren un hueco». Trabajaron el patio como antes con la valla, en ritmo, sin palabras innecesarias. Lila vigilaba el lado oeste, Kyle el este, ambos atentos a las sombras que se deslizaban entre los claros de luz lunar. Un lobo se lanzó hacia el granero y el rifle de Lila tronó de nuevo. El cuerpo rodó una vez y quedó inmóvil. Otro se acercó al gallinero, pero Kyle lo abatió antes de que alcanzara la puerta. Al tercer disparo, el resto comenzó a retirarse, desvaneciéndose entre la oscuridad hasta que los destellos de sus ojos se apagaron uno a uno. El viento tragó el último de sus pasos, dejando solo el susurro de los álamos y el olor metálico de la sangre en el aire. Lila bajó el rifle, respirando hondo. Se acabó. Kyle mantuvo la mirada fija en la cresta. Para los lobos, sí, no para los jinetes. Arrastraron los cuerpos de los animales más allá del cerco, dejándolos para los carroñeros. De regreso en la casa, Lila sirvió 2 tazas de café y colocó una frente a él sin decir palabra. Kyle la tomó, las manos firmes a pesar de la noche agitada. «Disparas como quien lo ha hecho demasiadas veces». Ella sonrió apenas. «¿Crees que una mujer sobrevive aquí sin saber usar un rifle?» «No», dijo él. «Creo que no sobreviviría mucho si no supiera». Bebieron en silencio. Afuera, el viento se calmaba poco a poco. En la mente de Lila seguía la imagen de Wade más allá de los álamos. Nos estaban probando esta noche. Querían ver cómo reaccionábamos. Kyle asintió. «La próxima vez no traerán lobos. Vendrán directo por mí». «Y estarás listo». Él la miró a los ojos. «Estaremos listos». El resto de la noche pasó sin más sobresaltos. Aún así, ninguno durmió. Permanecieron junto a las ventanas, rifles cerca, atentos a cualquier ruido que anunciara peligro. Con el primer resplandor del amanecer, Kyle se levantó y estiró los hombros. Afuera, el terreno estaba tranquilo. Los lobos se habían ido, y las huellas de 2 caballos cortaban la hierba rumbo a la cresta. «Volverán», murmuró casi para sí. Lila salió al porche y se colocó a su lado. «Entonces nos encargaremos de que se arrepientan». El viento había cambiado, trayendo el olor limpio del desierto después de una noche inquieta. A lo lejos, un lobo aulló otra vez, no de hambre, sino de duelo. Lila apoyó la Winchester en su hombro y miró hacia el horizonte. «Ya no estás atado a ese árbol, Kyle. Si vienen por ti, descubrirán que ahora muerdes». Él la miró de reojo, con una leve sonrisa. «Y que tengo una compañera con buena puntería». Ella asintió, satisfecha. La pelea no había terminado, pero la noche anterior les había enseñado algo. Lo que viniera después, no lo enfrentarían solos. A media mañana siguiente, la decisión ya estaba tomada sin necesidad de hablar. Lila dejó el café sobre la mesa. Kyle entró desde el patio, las botas cubiertas de polvo, los ojos fijos en la línea de la cresta. «Están acampados en el arroyo, en el Red Hollow Post», dijo. 3, quizá 4. «Conozco el camino». Lila no preguntó cómo lo sabía. Había aprendido que cuando Kyle afirmaba algo así, era porque estaba seguro. Solo dio un sorbo a su café y respondió. «Entonces iremos». Empacaron ligero, rifles, cartuchos, una cantimplora y algo de pan envuelto en un saco.
Lila llevó su viejo Colt en una funda de cuero gastada. Kyle colgó el rifle sobre el arzón y un cuchillo de caza en la cadera. El viaje hasta Dry Creek Crossing fue silencioso. El sol de la mañana subía detrás de ellos, alargando las sombras por el sendero. El camino se retorcía entre colinas bajas y enebros, el aire impregnado del olor a resina calentada. Al mediodía alcanzaron el risco sobre el arroyo. Abajo, una cinta de agua cortaba la arena y la piedra bajo la sombra de los álamos. Cerca de una curva, una columna de humo ascendía desde una pequeña fogata. 2 caballos pastaban aún con las monturas puestas. Lila observó el campamento, la mirada atenta y el dedo rozando el gatillo. 2 caballos, murmuró Lila Boone. ¿Y los demás? Entre los matorrales, tal vez vigilando, respondió Kyle Redding, observando con calma la pendiente. Hay un cauce seco al otro lado. Podemos acercarnos sin que nos vean. Ataron sus caballos bajo los enebros y avanzaron a pie, agachados. El cauce era lo bastante profundo para ocultarlos hasta llegar al borde del campamento. Desde ahí, las voces eran claras, el tono áspero y familiar de Wade Crow y el arrastre joven de otro hombre. «Solo es una mujer», decía el joven. «Déjala fuera de esto». Crow soltó una risa corta, desagradable. «Esa mujer tiene más agallas que la mitad de los hombres que conozco. Es la razón por la que Red Hawk sigue respirando. Si la eliminas, pierdes tu única pista». Lila apretó la mandíbula, pero permaneció inmóvil. Kyle le tocó el brazo apenas, advirtiéndole que esperara. Entonces, una tercera voz intervino, desconocida para ella. «Lo tomamos esta noche. Atacamos la casa cuando caiga la oscuridad. Lobos o no, no podrá detenernos a todos». Fue suficiente. Kale y Lila se miraron y, sin decir nada, decidieron que todo terminaba ahí. Se movieron como una sola sombra. Lila salió a campo abierto, la Winchester en alto. «Aléjense del fuego». Crow giró bruscamente, con la mano medio camino a su cinturón. «¡Boone!», escupió. Kyle emergió desde el cauce opuesto, apuntando su rifle al joven. «Suelta el arma», dijo con voz serena, la de quien ya había vivido aquello antes. Por un segundo, nadie se movió. Luego, el muchacho dejó caer su pistola en la arena. El tercer hombre vaciló, y Lila disparó un tiro de advertencia, levantando polvo junto a sus botas. El arma cayó enseguida. Los ojos de Crow saltaron entre ambos, calculando. «¿Crees que esto cambia algo, Red Hawk? Seguirás siendo un paria cuando esto acabe». Kyle avanzó un paso, firme. «Prefiero ser un paria que un traidor a mi propia gente». Su voz se endureció. «Me ataron a ese árbol porque temías la verdad, que has estado comerciando con los blancos, vendiendo lo que pertenece a la tribu». Crow frunció el ceño, pero un destello en su mirada lo delató. «Nadie te creerá». Lila habló entonces, su voz helada. «Creerán las pruebas». Lanzó al suelo una pequeña bolsa, la misma que Kyle había encontrado esa mañana mientras rastreaba. Dentro, monedas de plata con el sello de un mercader traidor. «La hallamos en tu campamento». El joven abrió los ojos de par en par. «Dijiste que el consejo estaba de acuerdo». «Cierra la boca», lo interrumpió Crow. Kyle no bajó el rifle. «Volverás con los tuyos y les dirás que fui absuelto. O lo haré yo, con pruebas y nombres. Y mencionaré a cada hombre que te apoyó». La mano de Crow se movió hacia su cinturón, pero el arma de Lila ya apuntaba directo a su pecho. «No lo hagas», advirtió ella. El silencio se estiró hasta que el viento sopló entre los álamos. Finalmente, los hombros de Crow cedieron. «Monten», ordenó. Los hombres partieron sin mirar atrás, levantando polvo bajo el sol. Cuando el ruido de los cascos se desvaneció, Lila bajó el rifle. «¿Crees que cumplirán?». Kyle observó el sendero. «No, pero tardarán en regresar, y eso basta por ahora». Apagaron el fuego,
esparcieron las cenizas y regresaron hacia sus caballos. El sol se hundía, tiñendo la tierra de oro y sombra. Durante el camino de vuelta, Lila rompió el silencio. Podrías volver con tu gente, limpiar tu nombre. Kael mantuvo la mirada en el horizonte. Tal vez, pero no son los únicos a quienes debo responder. Volteó hacia ella. Te debo más que un simple adiós. Ella no contestó, solo chasqueó la lengua para hacer avanzar a Bel, pero la comisura de sus labios se curvó apenas, donde él no podía verlo. Esa noche, en la casa, trabajaron hasta que se fue la última luz. Ajustaron los alambres de la cerca, revisaron el corral y dejaron las armas a mano. No por miedo, sino porque así se vivía ahora, listos, firmes, uno al lado del otro. Después de cenar, se sentaron en el porche con la lámpara detrás, viendo las estrellas subir sobre la cresta. El aire era fresco, de ese que lleva el sonido lejos. A lo lejos, un lobo solitario aulló. Lila apoyó los codos en las rodillas. Si decides quedarte, tendrás trabajo. Las cercas no se arreglan solas, y no pienso acarrear el agua yo sola. Kael sonrió. Si me quedo es porque el trabajo vale la pena. No hablaron más. El silencio entre ellos ya no era el de dos desconocidos, sino el de quienes habían luchado juntos cuando más importaba. Y allá afuera, más allá del alcance de la luz, la tierra seguía abierta, salvaje, esperando a quien tuviera el valor de reclamarla. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.